Saludos a todos mis queridos amigos y compatriotas. El día de hoy su amigo Franco Alfaro en el programa Libertad de Opinión tiene el enorme agrado de entrevistar a la señorita Paola Martínez. Ella es una gran amiga cristiana, activista pro vida y pro familia. Ella es abogada de RENAFAN. Y bueno, el día de hoy la tenemos para conversar justo sobre este tema un poco peliagudo para algunas personas, el tema del feminismo, ¿no? Paola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Franco, un gusto con poder compartir este tiempo contigo y con todos nuestros amigos que nos están mirando. Y aprovechando la oportunidad también para pedir que puedan compartir esta video, ¿no? Y puedan seguir compartiendo también los videos que Franco Alfaro muy bien trabaja y viene haciendo también esta lucha, ¿no? Mediante este medio. Así que felicitaciones, Franco. Muchas gracias, Paola. Paulita, para empezar, a ver, tú conoces bastante de este tema, llevas haciendo activismo, sé, pro vida, pro familia, en contra de la ideología de género, en contra de esta corriente feminista que la verdad, a mi parecer, denigra más de lo que ayuda a la mujer. Y para conocerte un poquito, ¿tú cuánto tiempo llevas en este tipo de activismos? Ya vamos 5 o 6 años, ¿no? Desde el activismo, desde la declaración de Lima exactamente, fue ya lo más presencial que se pudo realizar el activismo, pero bueno, antes el activismo era pues en redes, ¿no? En pequeños grupos, pero donde dije, este es el momento de actuar con todo, fue en el 2016, ¿no? En diciembre de 2016 cuando se firmó la declaración de Lima, Ah, ok. que convocó a muchos líderes, ¿no? En un evento, en un local en Lince. Entonces allí comenzó todo, digamos, todo esto porque sentí que era necesario. Y también me di cuenta pues que no había mujeres también que levantaran la voz, ¿no? Una voz disidente en estos tiempos que era muy necesario poder hacerlo. Entonces desde allí comenzamos. Ah, ya, ya. Porque mira, he Pero visto, disculpa, justamente a esto que te refieres, la voz disidente, parece que el feminismo ha acaparado todas las voces de las mujeres. No sé si tú lo ves de esa manera. No veo prácticamente en ningún medio, ni siquiera en las redes más grandes, personas disidentes al feminismo, por así decirlo, el más convencional, el del pañuelo verde, ¿no? No sé, ¿tú crees que podrían representar ellas a todas las mujeres, o por qué no hay otras mujeres que estén levantando la voz, o las que hay son muy pocas? claro, lo que pasa es que el movimiento feminista ha sabido aprovechar un problema público que es real, ¿no? Que es la violencia contra la mujer. No negamos que este problema no exista, pero la voz que tiene más notoriedad, más presencia, la voz que de una u otra forma ha levantado como bandera, ¿no? Para enarbolar, digamos, esta lucha y ser la suya, es el feminismo. Y allí quería hacer un paréntesis, por ejemplo, en mi caso, yo comencé como feminista, yo comencé participando en estos grupos. ¿Por qué? Porque yo también estaba en contra de la violencia contra la mujer. Estaba en una esquina cerca de mi casa y en eso que volteo en la esquina, un hombre lapea a una mujer que era su pareja y Ujú. literal le volteó la cara como si fuera el exorcista y yo intervení. Al momento de intervenir, quien casi me pega porque me insultó y me dijo de todo fue la señora. Y en Oh. resumen me dijo, ¿por qué te metes tú? Entonces yo dije, acá hay un trabajo no solamente ya de concientización, sino es un trabajo inclusive de políticas de salud mental, políticas emocionales que puedan atender el problema de la autoestima de la mujer. Entonces, a partir de eso y otros hechos es que yo comienzo también a levantar esta voz, ¿no? En contra de la violencia, pero del lado equivocado, el lado feminista. Entonces comienzo yo a ir a esas reuniones, inclusive había una facción de un partido de la Acción Popular feminista, entonces comencé también a participar en otros grupos más, donde inclusive ya me llamaban compa, ¿no? Como es lo usual entre esos grupos. Claro. Entonces, ¿cómo es que yo abro los ojos definitivamente? Fue en la primera marcha de Ni Una Menos que se fue en 2014, 2015, no recuerdo ahorita exactamente, Ya. pero nosotros queríamos formar parte una de las primeras, ¿no? Dentro de esa marcha, pero nos dijeron no, porque ya había una organización. Y en las primeras filas, ¿no? De esta marcha, quienes iban, yo entonces, ¿quiénes son estos grupos que van primero? Entonces voy allá
y veo que eran mujeres que estaban pidiendo aborto, eran mujeres que tenían muñecos así, haciendo una escenografía de un aborto, mujeres que no eran mujeres sino eran hombres trans. Entonces yo dije, esta no es la lucha que yo estoy llevando. Acá se está metiendo papa, camote, de pericote, todo un combinado. Entonces dije, Claro. no. Comencé a averiguar un poco más y es donde allí realmente me di cuenta que el feminismo aborda una problemática real, la levanta supuestamente y plantea soluciones, pero las soluciones que plantea el feminismo no atienden el problema público real que aborda las mujeres, ¿no? Las Es, utiliza. eh, estos problemas, bueno, tú, desde el punto de vista que tú lo viste inicialmente, que era contra violencia contra la mujer, que si bien es cierto existe, y bueno, a mí normalmente no me gusta mucho hablar de violencia contra la mujer porque pues yo hablo de violencia en general, para no tratar de diferenciarlo menos, pues, ¿no? O en todo caso, si bien es cierto, hombres y mujeres no somos iguales, deberíamos, creo yo, deberíamos aceptar las diferencias. A este principio, en el principio, mejor dicho, cuando tú estabas integrando estos grupos, ¿cómo veías el tema de los hombres con las mujeres? ¿Que son iguales, que son diferentes, que son complementarios, que son enemigos? ¿Cómo veías tú esta problemática y, supongamos, estos grupos a los cuales iniciaste yendo, qué proponían para solucionar? Mira, dentro de este grupo, en primer lugar, hay varias perspectivas, ¿no? Desde las feministas radicales, Ujú. que en ese entonces yo no sabía, pues, que eran consideradas así, por desconocimiento, Claro. ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso era solamente un tema de violencia contra la mujer y que necesita ayuda asistencial emocional, que es necesario talleres emocionales. Nunca ir en contra del hombre, nunca mi pensamiento fue que el hombre era, pues, lo peor, que el patriarcado y ya como ellos Claro. lo llaman, ¿no? Para nada. Desde esa perspectiva es que yo comienzo a integrar. Pero como te comento, ya un poco yendo un poco más profundizando ya las lecturas, los libros, las referentes, los movimientos, las canciones, los himnos y las propias chicas líderes, es que yo digo que esto no es. El feminismo no es la defensa de la mujer, no es la atención de la problemática contra la mujer y más bien es la criminalización del hombre, no la persecución ideológica del hombre y simplemente es el nacimiento de un odio pues cimentado, que es lo que busca el feminismo, ¿no? Y por eso es que dije, no, definitivamente me alejé, comencé a investigar un poco más y efectivamente pues era totalmente todo lo contrario, ¿no? Porque lo que hay que, como tú bien señalabas, ¿no? O sea, lo que hay que rescatar aquí es que efectivamente existe violencia. Y cuando me refiero a violencia, como igual que tú, yo también pienso que hay violencia en general. Pero refiriéndome, digamos, al caso específico de la violencia contra la mujer, que es lo que ellas tratan de levantar, ¿no? Porque finalmente pienso que la violencia tiene que tratarse desde un enfoque de familia, porque la violencia se origina justamente en un hogar, se origina desde el momento que un padre, ¿no? O una madre cometen actos de violencia contra los niños, contra los abuelos, contra cualquier miembro de esa familia, es un círculo vicioso. Los niños son esponja, quienes absorben todas sus conductas, todos esos comportamientos y repercuten en su integridad, en su desarrollo emocional, psicosocial. Entonces, por eso que tiene que ser abordado así, porque ese niño ya de adulto, sin ninguna orientación, sin ninguna terapia emocional, psicológica, profesional, simplemente ese niño va a repetir, tanto niño o niña va a repetir ese mismo patrón de violencia, ¿no? Porque no ha sido tratado cuando corresponde y lo vamos a tener de grande otra vez. Sumado eso a otros trastornos que existen, que es justamente la política de género, ¿no? Y todo este enfoque de género y pseudo teoría de género que dice que va a ayudar a resolver este problema, cuando no están atendiendo las verdaderas causas, ¿no? Del problema público, en este caso que es la violencia. Con respecto a esto de las políticas de género, acá en Perú ya hace varios años que existe el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Inclusión Social y varios ministerios que supuestamente van a ayudar a las personas menos favorecidas o las personas violentadas, principalmente dígase la mujer, porque lleva el título del ministerio. ¿Qué cosa es lo que han hecho hasta ahora? Porque personalmente yo veo que los problemas de violencia siguen aumentando.
violencia intrafamiliar, violencia en pareja, ya sea matrimonial o conyugal en general, o sea, ¿para qué ha servido todo este Ministerio de la Mujer que tanto dinero se ha estado gastando? Que yo por el único hecho memorable que conozco del Ministerio de la Mujer es haberle puesto mandiles rosados a los policías o a los militares, la señora Gloria Montenegro, pero de ahí no conozco ningún hecho relevante o notorio, sea bueno o malo, que hayan hecho las personas que trabajan en este ministerio. ¿Tú qué opinión me podrías dar con respecto a esto? Mira, durante todos estos años, simplemente lo que ha hecho el Ministerio de la Mujer es gastar dinero público, gastar dinero de nuestros impuestos. Solamente en el 2019 al 2020 son 500 millones de soles ejecutados en políticas de género. Nosotros solicitamos por transparencia pública y nos sorprendimos realmente ver este monto cuando estábamos en plena emergencia sanitaria y era necesario la construcción, ¿no? de esos talleres de oxígeno, ¿no? Estas plantas de oxígeno, Claro. y ver que simplemente el Ministerio de Educación, perdón, el Ministerio de la Mujer, por lo menos por decoro, por no sé qué palabra utilizar, sinceramente, poder devolver ese dinero, simplemente ellos continuaron en consultorías, ¿no? A estas empresas que las certifican con esta enfoque de género para otorgarle más puntos en los procesos de licitación. Simplemente ellos continuaron gastando 500 millones de soles. Lo que ha hecho el Ministerio de la Mujer para atender esa problemática, ya que lleva ese nombre, ¿no? Claro. Ministerio de la Mujer simplemente no ha hecho nada. Repito, no ha hecho nada porque el género nunca, jamás va a poder solucionar, va a atender la problemática de la mujer, viéndolo solamente por este sector y refiriéndome a este sector. ¿Y por qué no lo va a hacer? Porque sabemos que toda política pública, en su metodología, en el diseño de la política pública, siempre va a atender un problema público. Y en base a este problema público se va a estructurar una planificación en el desarrollo, ¿no? Un diseño, una implementación y una evaluación de la política pública. En este caso, se está atendiendo el problema de género, considerando que el problema público es el patriarcado. ¿Cómo podemos nosotros atender un problema real con una causa inexistente? Es una causa totalmente inexistente el patriarcado. Porque, ¿qué es lo que dice la política de género? La política de género dice que el patriarcado, un día los hombres se juntaron, no sé cuándo fueron todos juntados, ¿no? Y que un día decidieron conspirar en contra de todas las mujeres, tomando el dominio de todas las instituciones, de toda la sociedad y de todo lo que es ser mujer y ser hombre, y ellos, los hombres, el patriarcado, definieron qué cosa es, qué cosa significa ser hombre y qué cosa significa ser mujer. Y a raíz de eso existe una discriminación estructural que viene de años. Entonces, esto, aunque a ustedes le parezca ilógico, irracional, está escrito en la política de género, está sustentado de esa forma. Y esta causa de este problema público, supuestamente, va a ayudar a reducir la problemática de la mujer en todos sus ámbitos, ¿no? Pero sabemos que no es así, porque hay reales causas de la violencia. Por ejemplo, hay informes acá desarrollados en Perú, ni siquiera para irnos afuera. Por ejemplo, en los departamentos de Puno, Junín, Piura, se me fue otro, ya, pero solamente, digamos, citando a estos tres, en estos departamentos donde se consume más alcohol, son los departamentos donde se presentan más denuncias de violencia familiar. Entonces, de allí tú puedes sacar ya un dato, Claro, ¿no? claro. En otros departamentos el consumo de alcohol no es tan alto, entonces, por lo tanto, no hay muchas denuncias de violencia familiar. Y cuando me refiero a violencia familiar, no solamente me estoy refiriendo a hombres a mujeres, sino también de mujeres a hombres o de mujeres a niños, o de mujeres o hombres hacia sus padres. Entonces, allí podemos sacar un gran dato. Otro gran dato que lo da también Cedro es el incremento en exposición al alcohol, a las drogas, de una población muy joven que se está iniciando en el uso de las drogas y del alcohol, que también genera un problema, sumado
a la pobreza, sumado a este círculo de violencia que les comentaba en su momento. Y como tercer dato, ¿no? Y también muy importante, es que el señor Yuri Cutipa, el doctor Yuri Cutipa, ¿no? Del Instituto Nacional de Salud, desde el 2016 vienen haciendo un trabajo, emitiendo informes inclusive anuales, donde se evidencia claramente el incremento de las enfermedades psicopsiquiátricas, que quiere decir estrés, depresión, borderline, y entre otros, ansiedad, que ahora mucho más con el tema de ese encierro, ¿no? De la cuarentena, se ha incrementado. Entonces, todos estos factores lo que están haciendo es alterar la psiquis, alterar las relaciones interpersonales, de convivencia, ¿no? Y a la falta de profesionales de salud mental, pues tal vez el elevado costo o en un círculo, ¿no? De kilómetros no hay la presencia de este profesional, es ausente en algunas regiones, entonces se ve imposibilitado a poder atenderse este problema. Sin embargo, las causas de estos 3 puntos que originan violencia en la familia no han sido consideradas en la política de género. Estos tres causas de violencia que les acabo de comentar, que te acabo de comentar, amigo, no está considerado en la política de género, pero sí está considerado al patriarcado. Entonces, por eso es que no se plantean soluciones efectivas, porque si tampoco se destina presupuesto para atender las posibles soluciones, ¿no? Entonces, por eso vemos que el Ministerio de la Mujer y el Género jamás va a atender la problemática. Repito, el género y el feminismo atiende problemas reales, ¿no? Utiliza la bandera, pero jamás van a establecer soluciones reales para este problema. Solamente tienen diferente objetivo, y el objetivo, como repito, es poder distorsionar lo que realmente es ser mujer y criminalizar al hombre. Es importante el tema que has tocado porque, bueno, el alcoholismo es uno, la drogadicción también mencionaste, y justamente algo que acabas de mencionar es el inicio temprano del alcoholismo, de las drogas, ¿no? Incluso de la vida sexual de muchas personas. Esto ha aumentado y creo que tiene mucha correlación con respecto al tema de violencia. También está por el tema psíquico, moral, el tema de que una persona que no se hace respetar, no se guarda respeto, tampoco respeta a las otras personas. ¿Por qué crees que existe este molde de feminista, ¿no? Que, bueno, que en realidad ha sido muy popularizado por toda la región y creo que por todo el mundo? La clásica feminista que es una persona libre, liberada, empoderada, que realmente es una persona probablemente consumidora de drogas, consumidora de alcohol, promiscua sexualmente hablando. No sé, yo veo mucho esta imagen de la mujer violenta, de la mujer radicalizada, y que se hace llamar feminista y que ella es la que pues representa y representa el empoderamiento femenino. ¿Por qué crees que se ha dado esto? O sea, antes que, bueno, no hace mucho, ahora 20, 30 años atrás, la mujer no era tan radical, por decirlo así, en esta forma de ser y de vivir. ¿Por qué crees que se ha dado este cambio? Lo que pasa es que el feminismo en realidad lo que ha venido a hacer es a sembrar una semilla de odio. Es una semilla de odio, ¿no? Sumado a la ausencia tal vez de las figuras paternas, la figura de los padres. Realmente no saben ustedes cuánto la ausencia de cualquiera de la figura de los padres en los niños, ya sea el hombre o la mujercita, causa ya en su adolescencia o en su juventud, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, una niña, ¿no? Una adolescente, una joven, pueda ver distorsionada la imagen del hombre a través de su padre o distorsionada la imagen de su madre, tiene estas causas, ¿no? Estas causas, esta decepción, ¿no? Este rechazo a esta figura, sumado tal vez a experiencias amorosas o experiencias traumáticas que solamente tal vez ellas puedan ver un refugio o realmente un compañerismo o una solidaridad entre ellas. Por eso que la hermandad, ¿no? El compañerismo
ya que yo también estuve un tiempo que está allí, es bueno, es bueno, digamos, de cierta forma, agradable porque te sostienen, pero bajo su cosmología, bajo su ideología. Entonces ellas se sienten protegidas, se sienten, eh, sienten ahí un respaldo, no sienten un respaldo. Y por ejemplo, yo siempre me voy a casos. Estuvimos un día en San Marcos, no recuerdo si Franco estuvieses ahí, donde estuvimos con Rosa, unos amigos más y Jorge, donde nos tocó exponer sobre el aborto. Y nosotros llegamos a San Marcos y ese auditorio estaba tomado por feministas y tomadas por LGTB. Entonces, Jorge comenzamos a exponer nosotros y comenzamos a dar data en relación al tema del aborto. Y es allí donde una de las feministas tomó el micrófono, nos quitó el micrófono y ella quería interrumpir con su agrupación, ¿no? Entonces en ese rato yo sinceramente, yo estaba pero recontra molesta, ofuscada, y lo que quería hacer era ir y quitarle el micro y pedirle que se retirara, ¿no? Que se retire del auditorio. Pero como las cosas de Dios a veces son inimaginables, en ese momento Dios me dio así una luz de amor y fui, me acerqué y la abracé. Y yo ni siquiera había pensado poder hacer eso, ¿no? Entonces la abracé y le dije que todo estaba bien, que no era contra ella. Y simplemente le toqué también el hombro y ella comenzó a llorar. Y ya luego al finalizar, ella nos cuenta pues que había tenido 3 abortos, que había sufrido una violación, que su pareja la había maltratado, que la violación había sido por parte de su padre. Entonces te das cuenta que esto es un común denominador también en muchas mujeres feministas, ¿no? Y así como este caso, puedo contar otros casos que también hemos pasado. Entonces, por eso digo que también es un común denominador en la imagen distorsionada sumado al adoctrinamiento de años, ¿no? De años que se viene dando en los colegios, universidades, institutos, que es donde justamente están estos grupos, como en la católica, ¿no? Yo cuando estudiaba en la católica, pues había un montón de grupos feministas, donde te enseñan pues cosas terribles, terribles, como cómo abortar con misoprostol, o cómo cuidarte, o cómo ser tu propio condón, y de verdad atrocidades que no vienen al caso poder comentarlos aquí, pero realmente te das cuenta que todos estos años de adoctrinamiento finalmente producen a estas jóvenes, a estas mujeres que viven engañadas, ¿no? Engañadas durante mucho tiempo pensando que este feminismo, que este grupo las va a ayudar, pero sin embargo más bien lo que va a hacer es destruirlas, ¿no? Quitar esa esencia, esa feminidad, esas características inherentes que tenemos las mujeres y anular totalmente los talentos, las cualidades que tenemos nosotras, por las cuales también existimos, nuestro proyecto de vida, porque eso es lo que se cuestiona. Se cuestiona el proyecto de vida de ser madre, ¿no? De tener hijos, de tener familia, de amar a tu esposo, que si tú quieres, si tú eres una profesional y dejas tu carrera, ¿por qué vas a dejar tu carrera? Entonces comienza todo ese tipo de cuestionamientos a lo natural, a lo que es ser mujer, y viene la destrucción total. ¿Para qué? Para poder rediseñar a su forma, a su manera, y borrar, digamos, estos estereotipos, ¿no? Claro. Mira, los ataques más grandes creo que son hacia la familia en términos generales y están entrando por el lado de la mujer. Ahora veo, pues, como tú mencionas, el tema de que, pues, si una mujer deja su trabajo, es mal vista, ¿no? ¿Cómo vas a sacrificar tu trabajo, todos tus estudios, tus años de estudio, por dedicarte a criar hijos, por atender a tu esposo? Había una frase famosa que decía que la mujer es esclava si ayuda a su marido, pero es libre si trabaja para otra persona, para un jefe, bueno, si tiene otro trabajo aparte, ¿no? Con respecto, mira, al tema de la mujer, ya viéndolo con uno de sus emblemas y una de sus peticiones más grandes, que es el aborto. ¿Por qué una mujer pediría abortar? Yo recuerdo que hace años, y no estoy hablando de hace muchos años, 15, 20 años, una mujer que salía embarazada, por ejemplo, que estaba estudiando, lo primero que decía, voy a tener que dejar mis estudios por dedicarme a criar a mi hijo, A nadie se le pasaba por la cabeza decir voy a matar a mi hijo, ¿no? A nadie se le pasaba por la cabeza. Pero veo que a la actualidad ahora sí es un tema de que, me embaracé, asesino a mi hijo. No, claro, ellos lo dicen con la palabra bonita de la interrupción del embarazo y esto. Pero ¿por qué sería, o sea, qué ha pasado en el tiempo? El adoctrinamiento es uno,
y creo que la pérdida de valores es muy grande a la actualidad. Pero ¿por qué la solución es abortar? ¿Y qué otras opciones habrían para las feministas aparte del aborto? Supongamos que por esta vida promiscua, por esta vida liberada y empoderada que llevan, salen embarazadas. ¿Qué opciones, por ejemplo, propondría el lado pro vida o el lado pro familia para contrarrestar esta problemática? Sí, mira, yo creo que este facilismo con el cual una mujer puede decidir sobre la vida de otra persona, de otro ser humano, no importando ya cuántos meses tenga, no importando las condiciones ni absolutamente nada, ni siquiera que está exponiendo su vida. Todo esto se da por el tema de la deshumanización, que es producto de este adoctrinamiento, ¿no? Que no solamente parte de estas agrupaciones feministas, sino que ya es el feminismo extendido en todo su esplendor, no solamente en los colegios, sino también bombardeado por influencer, bombardeado a través de los medios de comunicación, bombardeado por todos estos youtubers y todos estos cantantes y todo personaje influyente ahora en los jóvenes, en los adolescentes, la moda. Ya es un tema cultural. No, lo cultural se ha hecho realidad. Lo cultural ya no es algo que está escrito solamente en los libros, un poco de historia, no, lo cultural ya se ha hecho realidad y se ha hecho realidad en los mentes y en los corazones de los jóvenes y las señoritas, que lamentablemente se han criado en este ambiente de muerte donde es fácil poder decidir y acabar con la vida de su propio hijo. Y se ha deshumanizado a tal forma que cuando hacen sus movilizaciones en contra de la mujer, en contra de la violencia contra la mujer, ¿no? Hacen estas escenificaciones terribles, donde para ellas es normal poder escenificar un aborto, ¿no? Con tinta roja, ¿no? Y hacen una mofa de esto, ¿no? Escenifican esto, por ejemplo, con María, ¿no? Abortando a Sí, Jesús, sí he visto esa foto. o hacen de piñatas, ¿no? A los no nacidos y lo hacen de muñecos y los tiran, o simplemente se utilizan muñecas y los llevan cargando ensangrentados. Entonces es la cultura no de la vida, sino es una cultura de muerte. Y esta cultura de muerte ha influenciado en sus vidas, en el desarrollo de su día a día, en el desarrollo de sus emociones, en la toma de acciones. Entonces se ha normalizado esta conducta que ya lo podemos llamar nosotros hasta patológicas y que necesitan realmente atención, porque ninguna persona puede celebrar la muerte ni tampoco escenificar, ¿no? Y hacerlo tan normal y tan común como si yo me quitara o me cortara la uña o me cortara el cabello, ¿no? Estamos hablando realmente de un tema muy importante y que no solamente va a traer consecuencias físicas, sino sobre todo consecuencias emocionales, que es algo, ¿no? que lo niega el feminismo. Y son consecuencias terribles, ¿no? Son consecuencias terribles que he podido debatir con varias de estas chicas feministas y simplemente para ellas no existe, porque como todo es relativo, entonces ya los informes, los estudios científicos que han estudiado al respecto, simplemente para ellas no valen, no les interesa, y ellas más bien animan a que otras mujeres también puedan practicarlo. Entonces, es realmente terrible la situación, ¿no? En la católica, por ejemplo, yo antes que pudiera, digamos, tener un poco de notoriedad, me inmiscuí en estos grupos, ¿no? En estos grupos, y por ejemplo llamaron a una ginecóloga de género, que era especialista de género, y a las señoritas de 16, 17, 18 años, pues les decía cómo deberían abortar con misoprostol, cómo deberían hacerlo, o sea, a indicarle absolutamente paso a paso cómo debe hacerlo desde su casa, exponiéndola totalmente a peligro. Y ahí había una niña de 17 años indicando que era su tercer aborto y que en la tercera vez sí casi se muere y que le dio una hemorragia y que tuvo que ir al hospital. Y eso era broma para las chicas, riéndose junto con la doctora. Entonces te das cuenta que realmente acá tiene que haber también una intervención de los padres, por más que estamos viviendo tiempos muy, muy apurados, tiempos donde ya realmente la presencia de los padres en la casa no se da por diferentes razones, pero allí es desde ahora, y a todos nuestros amigos que nos están mirando, si ustedes tienen hijas, mujeres, hijos varones, por favor, poder tener un tiempo para hablar con ellos y compartir.
ya que tenemos que de una u otra forma bloquear toda la contaminación que están recibiendo de información y ustedes puedan ser un soporte realmente transmitiendo conocimientos, valores y principios, porque van a ser totalmente bombardeados en las universidades y en todos los demás ámbitos. Entonces tenemos que trabajar bastante con ellos y es algo que nosotros promovemos, ¿no? Desde la Agenda Pro Vida y Pro Familia, en contra de esta ideología, es poder trabajar con los padres de familia y poder tener una enseñanza de educación sexual, sí, que no nos negamos, pero desde principios y valores, desde una sexualidad biológica, científica, no exaltando aspectos que todavía no son necesarios poder compartirlos porque no están en su desarrollo emocional y físico. Creo que sí, la etapa de tercero, cuarto, quinto de secundaria sí debe compartirse información necesaria científica, no ideológica, ¿no? Entonces, esos puntos son necesarios y claro que en relación al tema del aborto se puede hacer muchísimo. Estos 500 millones de soles que el Ministerio de la Mujer gastó durante esos 2 años pudieron perfectamente ser destinados para hacer realmente planificación en contra del aborto, ¿no? Pudiendo generar más casas de hogar, asistencia directamente a la madre, ¿no? Al no nacido, si se encuentra en un estado de violencia, digamos, también. Entonces hay muchas cosas de poder hacer, ¿no? Pero lamentablemente sabemos que el Congreso de la República, cuando se ha presentado como, por ejemplo, el proyecto Cunas Salvadoras, ha habido bastante resistencia, ha habido oposición, ya que esta agenda de la muerte a través de estas feministas y ONGs tienen bastante cercanía, tienen bastante llegada, tienen bastante eco a través de los medios de comunicación que replican eso. Entonces, de una otra forma hacen que los congresistas pues les tiemblen las manos y puedan tener miedo, pueden no ser firmes en sus decisiones, en sus principios y finalmente no votar, ¿no? Simplemente por seguir lo políticamente correcto. Por eso es necesario tener representantes que puedan también tener esa bandera y tener la valentía de poder emitir un voto a favor de estos proyectos de ley, ¿no? Claro, y qué bueno porque hace poco en las elecciones se ha ingresado un amigo nuestro, Alejandro Muñante, que también es parte de la organización en la cual tú estás, RENAFAM. Así que bueno, tenemos ahí un representante pro vida, pues, ¿no? Y muchos más de otras bancadas y de la misma bancada de Renovación Popular. Algo que has mencionado me parece muy, muy hipócrita, demasiado hipócrita para mi gusto. Y eso que yo soy bastante tolerante con la hipocresía en muchos casos porque pues es parte también de a veces de conversar con las personas. Pero me parece muy hipócrita que las mujeres que piden aborto, que están en contra del aborto clandestino, sean las mismas que promuevan el aborto con misoprostol en tu propia casa, que sean las mismas que promuevan el aborto a pesar de que, por ejemplo, acá en Perú no es legal, ¿no? Pero hay que ser muy hipócrita para quejarse del aborto legal y luego promoverlo. Pero bueno, es parte también de su forma de su modus operandi. Hablando un poco de política, el feminismo en la política y el feminismo y lo que va de la mano, que es la ideología de género, veo que ha llegado a calar muy profundo en ciertas normas, ciertos proyectos de ley. Por ejemplo, ahora ya existe la figura del feminicidio, cuya causal es, me parece que es que el hombre abusa de la mujer por ser mujer, o ataca, o agrede, o asesina a la mujer por ser mujer. Vemos también el tema de paridad y alternancia, que ahora pues las listas congresales, las listas de los postulantes tienen que ir un hombre, una mujer, como si ser hombre o ser mujer te diera un plus o una capacidad de representatividad que no lo tiene la otra persona. Pero ¿tú qué opinas con esta intromisión ya del feminismo y de la ideología de género en la política propiamente dicho? Claro, la agenda feminista no se quedó solamente en Beijing o se quedó en los libros. La agenda feminista lo que ha hecho es profesionalizar el feminismo y el género. Y a través de allí, esto ha servido, ¿no?, como trampolín para que esos profesionales del género y del feminismo ocupen lugares estratégicos dentro del aparato estatal. ¿Para qué? Para desde allí poder emitir políticas de género y continuar con esa batalla cultural, continuar con la imposición, ¿no?, de este enfoque, de esta ideología para otros fines. Y así lo hemos visto, como bien lo señalabas, en el tema de los tipos penales, ¿no?, de los delitos. Claro. La agenda feminista se mueve porque tiene un gran financiamiento, amigos.
Y esto no es un tema conspiranoico, esto es lo real, y les animo a todos ustedes que entren a la página de Open Society y busquen realmente ustedes a cuántas de estas organizaciones feministas se da sustento anualmente, son millones y millones de soles, y acá en Perú también no es la excepción. Tenemos muchas organizaciones que tienen organizaciones ya realizadas, y en base a estas organizaciones es que se hace un cabildeo, se gestiona ante el Congreso de la República los proyectos de ley, y así se dan las modificaciones, como se dio en aquel entonces al Código Penal, ¿no? Para poder establecer este tipo penal y llamarlo feminicidio, cuando ya tenemos un tipo penal que sanciona la muerte de una persona, sea hombre o sea mujer, ¿no? Y hay agravantes. Y entonces este tipo penal está de más. Este tipo penal más bien lo que hace es sumar, ¿no? Sumar la noticia mediática para incrementar esta ideología feminista, para seguir levantando, para seguir manteniéndolo vigente, ¿no? Seguir manteniendo vigente este conflicto, esta lucha, que siga siempre vivo y que siempre sea constante ver en la noticia 20, 30 feminicidios, 50 feminicidios, y cuando en realidad acá lo que, repito, no se está viendo el problema otra vez, ¿no? Y definitivamente este tipo penal pues no sanciona como debería ser, o sea que hay totalmente una discriminación, porque se establece más años si es un hombre que mata a una mujer, y en el caso de si fuera un hombre son menos años, entonces ¿que la mujer vale más? Otro punto también es que hasta ahorita no hay ninguna sentencia que el juez haya determinado que realmente, que diga, ¿no? Un juez en su desarrollo de su resolución, que diga que efectivamente este hombre la ha matado por ser mujer. ¿Acaso el juez es Dios? El juez va a poder entrar en los pensamientos y en el corazón del hombre para determinar que efectivamente se dio así, o se dio más bien en un contexto, repito, en un contexto donde el hombre estaba alcoholizado, donde ambos estaban drogados, un problema de violencia familiar, un problema de celos, un problema de relaciones emocionales amorosas tóxicas, donde ya había un tema de enfermedades psicopsiquiátricas que mencionábamos hace un momento. Entonces son todos estos, ¿no? Problemas que realmente se dan, pero no se está atendiendo. Entonces siempre vamos a tener los mismos problemas, y siempre van a estar vigentes, porque eso es lo que ellos buscan, ¿no? Continuar, que esté vigente esto, para que sigan ellas aprovechando y siga vigente esta ideología, ¿no? Por eso, por el lado del feminicidio y por el lado bien que señalabas tú de las cuotas de género, terrible, terrible, totalmente terrible, lo hemos visto ahora, ¿no? El resultado de estas elecciones pues es abismal, y va en contra de lo que tanto se buscaba con la alternancia y con la paridad de un 50-50, pensando, ¿no?, que esta cuota de género va a llevar pues a una calidad de leyes, ¿no?, excelentes y óptimas, como que si las mujeres fueran las únicas, o como que los hombres fueran los únicos que van a sacar excelentes normas, y no va el tema por allí, ¿no? En primer lugar, que los hombres, las personas, los ciudadanos son libres de poder elegir, independientemente sean hombres o mujeres. Ellos verán cuáles son los candidatos mejores, quienes se acerquen a sus principios, sus valores, su pensamiento ideológico, si derecha, izquierda, centro, qué sé yo. Entonces, si se ve representada en esa persona, independientemente sea hombre o sea mujer, se elegirá, ¿no? No tiene nada que ver el sexo con el cual uno nace. Entonces, los resultados de estas elecciones, si mal no recuerdo, son los hombres pues se pasan en 70%, en el caso de las mujeres es menos, y ellas sin embargo el resultado lo han criticado diciendo que no, que se tiene que aún luchar más por la cuota de género. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Vamos a cambiar entonces que la cuota ahora de mujeres sea 80% y los hombres 20% para realmente entrar a la cuota 50-50? ¿Vamos a esperar a eso, o qué es lo que se está esperando? ¿Qué es lo que se busca con esto? ¿Qué es lo que se busca con la alternancia? Y es conocido y sabido que en varios partidos ha habido dificultad inclusive de poder tener cuadros mujeres, porque el tema es que acá el feminismo está suponiendo que todas las mujeres van a querer participar en política, y no es así. Habrá mujeres que de acuerdo a sus proyectos de vida desean participar en política, pero habrá mujeres que no. Pero no se puede obligar a las mujeres a querer participar. Las que deseen participar tienen toda la oportunidad, no existe ninguna prohibición al respecto, o sea, lo pueden hacer, pueden participar. Y es más, hay un informe
del Jurado Nacional de Elecciones, donde se establece que efectivamente la participación de las mujeres en las bases de los partidos, en las agrupaciones políticas, es mayoritaria, pero de cuántas de ellas realmente deciden ser candidatas. Podrán ejercer una militancia, pero ¿cuántas de ellas desean poder ejercer una candidatura? Claro. Es ya decisión de cada una, ¿cierto? Entonces no existe una prohibición, no se trata acá que por tener esta cuota lo vamos a lograr, porque lo hemos visto que no vamos a tener esta cuota de género, porque no se trata de eso, ¿no? Las elecciones es simplemente con qué candidato yo me siento más representado y votar por ellas. Y finalmente, si hablamos tanto de cuotas, tenemos una mujer que puede ser futura presidenta, no lo sabemos, y sin embargo, pues ahí para eso no le es útil. Al feminismo no le es útil que la señora Keiko Fujimori sea una ganadora, una posible ganadora, y tampoco lo celebraría porque no le es útil ideológicamente, ¿no? Claro. Como es una persona que está en contra del feminismo, en contra del aborto, ¿no? Y de cierta forma considerada como derecha, entonces no. Solamente Verónica, su apellido Ferrari, Mendoza, no, Mendoza. Verónica Mendoza, me voy a equivocar. Verónica Mendoza sería la única mujer a la cual el feminismo peruano e internacional aplaudiría por asumir la presidencia de la República, para que vean la incongruencia, ¿no?, de este movimiento. Claro, bueno, pero en términos generales siempre han sido bien incongruentes, vamos a llamarlas, porque ya más de una vez Keiko, por ejemplo, va postulando y por lo general las personas que se oponen a Keiko son las mismas feministas, son las mismas personas que están a favor de los movimientos feministas, pues, ¿no? Con respecto también al tema un poco de la cultura, quiero saber desde tu opinión, desde tu visión, la cultura, y me refiero propiamente a medios, a artes, a cine, a música, esto es algo que siempre yo veo. No sé si es la realidad la que influye en la cultura y las personas que se dedican a este tipo de artes lo expresan dadas sus vivencias, o es al revés, más bien las personas, o a lo mejor se ha descubierto que es en doble vía, que las personas pueden manipular la realidad, la cultura, la sociedad a través justamente de su arte, ¿no? Yo veo ahora mucha música en que la misma mujer, vamos a decir lo que es un poco más libre, más inmoral, más promiscua. Muchas cantantes mujeres ahora se han volcado a este género de música urbana y muchos géneros en donde en realidad ellas mismas se denigran. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo crees que es el tema cultural? ¿Que la cultura afecta a la realidad o la realidad es la que afecta a la cultura? ¿O va en doble sentido? Mira, yo creo que han sido las personas, ¿no? Yo creo que han sido las personas las que están amoldando la cultura y reconstruyendo, redefiniendo lo que es, ¿no? Lo que es en cada caso, ¿no? Entonces, por eso vemos que ahora se utiliza pues el arte dramático, las artes escénicas, las canciones, con este mensaje, ¿no?, liberalizador de la mujer, de la independización total de la mujer, a tal punto de la distorsión total de la imagen y de la integridad de la mujer, como bien tú lo has dicho, ¿no? Claro. Tanto el feminismo y otras ONGs se tiran látigo diciendo que tales cosas pues cosifican a la mujer y sin embargo permiten, por ejemplo, todo este contenido hipersexualizado en series, en novelas, en música, como el perreo, ¿no?, que es ahorita el boom. Ya tenemos años de años con esta música y el feminismo y otras organizaciones no han dicho absolutamente nada y tenemos canciones tan groseras, tenemos cantantes, mujeres, hombres, que definitivamente lo que ya no se llama ni arte, ni música, ni absolutamente nada, simplemente es letras con la narración de un acto sexual, ¿no?, de lo más bajo. Claro. Y hay canciones muy terribles que yo de verdad he podido escuchar porque no lo creía, y llegas al punto de decir, al que comentábamos hace un momento, ¿no?, de deshumanizar, quitar todos valores y principios y dejarlos en un papel blanco, el ser humano, para que en ese papel blanco se pueda hacer
y amoldar y escribir lo que sea y permitir cualquier cosa, porque como ya no hay un rango, ya no hay un estándar, ya no hay la moral, ya no hay principios, entonces se puede hacer absolutamente todo. Y, y el feminismo, y nadie más va a hacer y va a cuestionar a toda esta onda, a todo este movimiento, porque también le es útil porque es un contenido sexual tan alto que hipersexualiza a los niños y adolescentes y justamente esto conlleva al inicio temprano de las relaciones sexuales. Entonces, es un círculo también. Entonces, esto se origina de esa forma, se inician temprano sexualmente. ¿Qué va a conllevar el segundo paso? A que ellos puedan engancharse a todos estos métodos anticonceptivos. Una bombardeo total de hormonas, anticonceptivos, condones, ¿no? Un descubrir sexual donde todo es posible, donde ya estamos hablando acá de relaciones sexuales de todo tipo, de lo que ustedes se pueden imaginar hasta lo más inimaginable, ¿no? Entonces es un círculo vicioso. De ahí hay un grupo que tal vez pueda caer al aborto, hay un grupo que tal vez pueda ir al desarrollo de otro tipo de orientaciones sexuales, otro tipo de conductas sexuales, otro grupo habrá donde lamentablemente caigan en el tema del activismo, habrá otro grupo que caigan lamentablemente en el tema de enfermedad de transmisión sexual, y así se va perdiendo la juventud, se va perdiendo la niñez, y por eso es que todo es un círculo también, es una cadena, es una cadena. Ese problema, básicamente la cultura, o esta cultura inmoral, produciría más problemas de tema sexual, de tema de drogas, de alcoholismo, de activismo feminista, y esto a su vez acrecentaría los problemas que ya se están viendo como feminicidio, como violencia familiar, lo que a su vez hace que las ONG sigan reclamando y por ende sigan siendo financiadas, que son creo los grandes beneficiados, ¿no? Porque son los que reciben el dinero para trabajar un problema que en realidad ellos están agrandando o están ayudando a acrecentar, ¿no? Y entonces el círculo seguiría y ellos seguirían recibiendo financiamiento. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, pues obviamente a las ONGs feministas les conviene toda esta sarta de inmoralidad. Pero si hablamos de alguna solución posible, personalmente creo yo que una de las grandes soluciones sería más bien promover los valores y los principios desde la escuela, en las familias, fortalecer más bien la presencia de las iglesias en la sociedad. Pero ¿tú qué propondrías como tema de solución, para solucionar, para salir de este círculo vicioso? Trabajar con los padres. Yo veo muy importante, ¿no? El tema de la escuela de padres, ya sea colegios estatales o privados, o inclusive ya institutos, academias, universidades. Es muy importante el tema del trabajo de padres, el poder solucionar heridas que se mantienen, que hay conflictos dentro con los padres, hay conflictos entre hijos. Es necesario poder primero sanar, no poder buscar una estabilidad emocional en esos niños, y ya de una vez sanos. ¿Y por qué hablo de sanos? Porque realmente a la época que estamos viviendo hay muchos conflictos en la familia, hay muchos conflictos, y yo ya me supongo que ya estamos hablando que hay problemas de desarrollo emocional en esos niños y adolescentes, ¿no? Ante la ausencia de ellos, otros han cumplido ese rol, y esos otros son personas que no han influenciado bien en ellos. Por eso hablo ya yo de poder sanar emocionalmente esas relaciones familiares de esos niños y poder trabajar con ellos, y en base a eso poder tener una cultura de vida, poder enseñarles principios y valores, poder enseñarles, sí, educación sexual, pero repito, desde un enfoque de valorización, de cultivar el amor propio, la autoestima, porque parte de eso, por ejemplo, ¿no? Que los niños puedan probar, tratar de hacer cosas que van en contra de su propia integridad. Entonces, para mí eso es muy importante, ¿no? Y lo otro es poder tener en primer lugar, una regulación muy estricta respecto al contenido de los niños, ¿no? El contenido que ven los niños en las radios, que son totalmente, pues, en horario de protección al menor, es totalmente abierto. No se puede permitir esas cosas. Y si en todo caso ven ellos como una restricción a su libertad, pues en todo caso la autorregulación, ¿no?
o el mismo hecho de poder atender reclamos de ciudadanos en los cuales ellos puedan realmente dar realmente y advertir que están sobrepasando el contenido y que no es adecuado para la edad, ¿no? Y sabiendo que ahora los niños pues tienen libertad en acceso a la tecnología, a la televisión y poder ver esos contenidos, porque no hay una guía paterna. ¿Qué nos sirve a nosotros que los medios digan guía paterna más de 12, más de 10, más de 15, si el padre no está? Entonces, sabiendo que los niños están en este horario y sabiendo que están en cuarentena, porque no están yendo al colegio, poder tener una autorregulación sería muy importante, no solamente en medios visibles, sino también en la radio, ¿no? Claro. Porque repito, por ejemplo, Radio Moda, me puse a escuchar un día, ¿no? Por lo menos 40 minutos, y era todo reggaetón. ¿Y qué hablaba de reggaetón? Simplemente eran relaciones sexuales o cómo yo engaño, cómo yo robo, cómo yo fumo. Entonces, eso es lo que se proyecta en los jóvenes y en los niños. Y eso con eso no van a lograr, no van a llegar a hacer nada, ¿no? Claro, pero ahora hay otras personas que dicen, pero la música no está para educarte, la música es una expresión, o la música es libre. Pero ahora, claro, también está el otro punto de vista de las personas que dicen, mínimo como tú, ¿no? Que se debería regular por horario, siquiera, pues, ¿no? Que hayan esa clase de música, pero ya pasado cierto horario de protección al menor. En fin, las posiciones son diversas y yo, por ejemplo, tengo una ligera experiencia de que me contaron, mi mamá fue la que me contó, de que asistió a un taller de padres, entre comillas, en el colegio Trilce de Santa Beatriz, por mi hermana, que cuando en la época que estaba en colegio, ya ella salió de colegio, pero hará unos 3, 4 años que fue, y la psicóloga de este colegio lo que dijo fue, por si acaso, padres, no se vayan a escandalizar, que a la actualidad, pues, ustedes saben que la mayoría de niñas son lesbianas o están experimentando el lesbianismo, así que, pues, si ven a una amiguita con una de sus hijas o algo así, no se vayan a escandalizar, eso es completamente normal. Y esa es la clase de psicólogos o, bueno, al menos una buena parte de ellos que apoya este tipo digamos, de tendencias, pues, ¿no? Tendencias inmorales para algunos de nosotros, principalmente para los cristianos, y no sé, entonces, por ejemplo, en ese caso, una persona, un padre de familia está en contra de eso, ¿qué puede hacer? ¿Qué podría hacer? ¿Presentar una demanda? ¿Quejarse ante quién? ¿Retirar a su niño del cole? O sea, no sabría, por ejemplo, qué solución le darías en ese caso. Pero es que, digamos, en ese caso el error es del colegio, ¿no? Porque también, bueno, no tienen, digamos, una instrucción, porque el tema pasa acá por una educación en que todos somos iguales, independientemente los gustos, las orientaciones. Si ese principio está bien arraigado en el niño, en los docentes, en los padres, en la propia institución, entonces no habría ese tipo de problemas, o ese tipo digamos, de capacitación o de charlas de esta psicóloga al decir de que si la agarra, porque realmente yo creo de que nadie puede ser discriminado, absolutamente nadie. Tampoco podemos negar que haya niños o adolescentes que ya desde pequeños presenten este tipo de conductas, ¿no? Yo creo que dependiendo, analizando cada uno de los casos, allí es cómo se actuaría, ¿no? En este caso, si la digamos, la orientación que dio la psicóloga fue de que en el salón donde están pues, sus hijos, hay un caso de una niña que tiene esta orientación, agradeceremos que por favor puedan adoptarla, ¿no? Tomarla, no poder separarla del grupo, mientras que no, digamos, perturbe la tranquilidad de los niños o la integridad de los niños, ¿no? Si hubiera sido así la orientación, creo que ahí no habría ningún inconveniente, ¿no? Como padre yo diría, perfecto, está bien, no hacerla de menos, no sentirla que se sienta discriminada, pero el tema pasaría ya si es que esta niña o este niño viene presentando ya conductas que más bien transgreden, ¿no? La integridad emocional, la integridad física de los niños, como por ejemplo a mí, que me acuerdo yo soy un colegio de mujeres, y a mí pues unas niñas lesbianas me comenzaron a manosear, ¿no? A tocar. Entonces allí obviamente si yo hubiera dicho a mi papá en su oportunidad, o en ese caso de tu hermana, hubiera sucedido eso, pues se tendría que recurrir en primer lugar a la autoridad principal, que vendría a ser pues el tutor o la directora, y poder tener una conversación pues con sus padres, ¿no?
y en base a eso de cómo se vienen presentando después los actos, poder ya tomar otras acciones, ¿no? Pero siempre entendiendo que también son seres humanos, ¿no? Son seres humanos que tal vez algunos padres puedan consentir, otros padres no. Una pregunta. Yo lo llevaría así, ¿no? Una pregunta en específico, y esto es algo que le pregunto a casi todos, principalmente a los que son abogados como tú. ¿Qué significa legalmente discriminar? Claro, lo que pasa es que en la actualidad la discriminación ya ha sido llevada totalmente a otra connotación, ¿no? La discriminación que están utilizando esta agenda feminista, la agenda LGTBI, va más allá, digamos, del concepto normal. Sí existe en varias ocasiones, inclusive hay discriminación, una discriminación positiva, que es simplemente yo no cumplo, digamos, los requisitos para poder acceder aquí, ¿no? Por diferentes circunstancias, diferentes hechos, pero eso no significa que me estén a mí discriminando. Por ejemplo, si para sacar una licencia de conducir piden, no de tal categoría, piden que tengan estas condiciones una persona con alguna discapacidad visual, no podría obtener porque se necesita de ciertas habilidades y capacidades para poder obtener. Y este hecho no significa que se esté discriminando, ¿no? Y así, por ejemplo, para poder postular a ciertos puestos laborales, se piden ciertos requisitos, no significa que se esté discriminando, no significa que no hay una razón justificable. Más bien, sí existen razones justificables y cuando el derecho permite esto, no significa que se está realizando una discriminación, ¿no? Entonces, la agenda LGTBI, la agenda feminista, más bien indica que el hecho de que sus privilegios puedan ser atendidos, el hecho de que estos se puedan verse rechazados, esto ya da simplemente a una discriminación, ¿no? Se connota ya como una discriminación y es donde se lanzan estas noticias, ¿no? Toda la agenda mediática está allí levantando la bandera otra vez y se habla pues de la discriminación, cuando realmente pues no se trata de, en primer lugar, de derechos que realmente están reconocidos, sino más bien pseudo derechos que ellos tratan y están luchando más bien que se reconozcan. Entonces, lo hemos visto en el caso cuando hubo estos días en los cuales no podíamos salir porque había una distribución por género, ¿no? Que tales días podían salir las mujeres y tales días podían salir los hombres, y había un grupo de trans, ¿no? De travestis, ¿no? Que estaban saliendo, entonces un supuesto acto de discriminación, ¿no? Claro. Entonces, así, efectivamente, siempre estas ONGs y estas organizaciones pues toman estas banderas, lamentablemente, cuando realmente si hablamos de discriminación y de desatención, son otros, ¿no? Y por eso me extraña bastante que el Ministerio de la Mujer sea el Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables atendiendo a estos sectores, pero realmente existen otros sectores que realmente son vulnerables, como los ancianos, como realmente las personas con habilidades distintas, que realmente necesitan de apoyo, necesitan realmente de atención y que se destine presupuesto público y no a orientaciones, a emociones o apreciaciones, que eso parte del ámbito personal, ¿no? Claro. Que no debería ser atendido por políticas ni que se pueda destinar dinero público, ¿no? Claro, yo te preguntaba más que todo porque yo ahora ya no sé cuándo estoy discriminando y cuándo no. Si, por ejemplo, no sé, supongamos yo estuviera soltero, estoy saliendo con un par de chicas y finalmente me decido comenzar una relación con una de ellas, ¿estaría discriminando a la otra? ¿Me pueden denunciar a mí por discriminación? Digamos, para un trabajo, yo quiero contratar un personal y veo que varias personas están calificadas para el trabajo. Escoger a una de ellas me hace discriminar al resto, me pueden poner una demanda por discriminación. Incluso si alguna de esas personas fueran homosexuales, me pueden poner a mí una demanda por discriminación.
Entonces yo ya no sé cuándo es discriminación, por eso preguntaba justamente si hay algún artículo, algún, no sé, algún inciso del Código Penal, del Código Civil, en donde me indique específicamente qué cosa es discriminación y cuándo yo estoy discriminando, o simplemente es un concepto que todavía no tiene una definición legal. O si hay en la Constitución que habla que nadie puede ser discriminado por ninguna condición, ¿no? Por etnia ni nada, pero lo que pasa es que ahorita la agenda de género quiere específicamente construir un tipo penal en el cual se detalle específicamente la discriminación, pero llamada discriminación de odio, ¿no? Por odio, donde allí entraría el tema de género, entraría el tema de las identidades, de las orientaciones y las percepciones. Esto es lo que ellos han estado buscando durante mucho tiempo. Me acuerdo del decreto legislativo 1323, la ley Mordaza, que inclusive ellos estaban consiguiendo que se pueda predicar libremente, ¿no? Que los pastores puedan predicar libremente, que cualquier persona al referirse respecto a este movimiento, ya simplemente el mismo hecho de poder hacerlo ya era una mordaza, ¿no? Que estábamos impedidos. Entonces, gracias en ese entonces también a lo que se pudo hacer a través de RENAFAN y otras organizaciones que se hizo esta presión y finalmente no se dio, ¿no? Pero eso en otros países pues existe, ¿no? Este tipo de crímenes de odio, discriminación, y han sido muchos pues encarcelados y detenidos por esto, ¿no? Por simplemente creer y tener principios y valores arraigados y no ir en contra de ellos, ya esto es un tema de discriminación para ellos, ¿no? Listo, Paolita. Paola, palabras finales con lo que quiera cerrar este tema del feminismo y de la agenda de género, vamos a llamarlo así. Sí, bueno, en realidad es un tema bien largo para poder conversar, pero esperamos que podamos haber abordado, digamos, este tema principal, y yo les animo a que ustedes puedan profundizar, puedan leer por su propia cuenta y poder averiguar más de qué trata esto, ¿no? Y poder conversar con sus hijos, poder tener un tiempo, es muy importante recobrar ese tiempo perdido y poder sanar heridas con sus hijos, con su familia, que de allí es un punto importante, desde el punto de inicio donde se realizan, donde nacen las relaciones tóxicas, donde nacen todos estos conflictos familiares. Entonces nosotros no solamente debemos ser, digamos, activistas pro vida, solamente de palabras, sino también de hechos, y poder trabajar de esta forma con nuestra familia, ¿no? Que vendría a ser lo principal, lo primordial, ¿no? Poder trabajar en ellos, con los jóvenes, con nuestros sobrinos, con la familia en general, y poder transmitir ese mensaje que nace en la familia. Entonces, eso sería mi mensaje, y de otra forma, tal vez en esos momentos podríamos tener cólera hacia ellos, podríamos renegar, pero también me pongo a pensar el origen, que ¿por qué se dio esto? ¿Por qué ella tiene esta actitud? ¿Por qué él tiene esa actitud? Y realmente es porque hay un origen, ¿no? Y el origen siempre se da en la familia y porque hubo todos esos problemas. Entonces yo los animo, amigos, a todos ustedes a que puedan destinar este tiempo, poder criar en principios y valores y sobre todo amor y perdón. Listo, Paolita. Muchas gracias más bien por estar aquí con nosotros. Ha sido bastante, bueno, muy bueno en realidad este conversatorio, porque siempre es bueno hablar de estos temas, tabú para algunas personas, tabú para algunas familias, incluso tabú para algunas organizaciones que no quieren que se hablen de estos temas porque pues solamente quieren un lado de la narrativa y no quieren que se escuchen las otras perspectivas, pues, ¿no? Gracias por estar aquí, más bien cuídate mucho, bendiciones, recupérate de lo que sé que has estado un poquito mal esta semana y ya nos estamos viendo pronto. Y amigos, también a todos ustedes, Dios me los guarde, me los bendiga y me los proteja. Como dice Paola, conversen con sus menores, con sus hijos, con sus sobrinos, con sus nietos. Y bueno, tratemos un poco de llevar la fiesta en paz, pero siempre defendiendo principios y valores, que creo que es lo que más necesitamos en estos momentos de dificultad y de amenaza, porque hay muchas ideologías amenazando la puerta de nuestro país y nosotros tenemos que defender no solamente a nuestro país, sino también a nuestros principios, a nuestros valores. Y es por nuestros hijos, por nuestros nietos y es por el futuro de ellos. Un abrazo. Cuídense mucho y nos vemos en otra próxima oportunidad. Hasta pronto. Chao, chao.